Orain, atzo bezala izango dugu hitzaldi bat. Hitzaldi hori aurkezteko beste pertsona bat egongo da, beraz, nik eskatuko nizueke igotzea oholtzara, Iñaki Biain, Leire Diaz de Gereñu eta Joakim Dolz. Nahi duzuenean. Bueno, esan bezala nik laster utziko zaituztet, bakarrik aurkeztuko zaituztet nolabait gero beste aurkezpenak egingo dituen pertsona. Bai, ezarri mesedez. Eskerrik asko, Leire. Saioaren gidaria Iñaki Bikainez, Iñaki Biain izango da. Baina aldatuko digu agian abizena, eta Bikainekin geratuko da, ze benetan abizen hori merezi duta. Bai, bueno, Iñaki Biain gure beste lankidetako bat da, Irungo berritzeguneko normalizazio lanetan, aholkulari lanetan luze zibilitakoa. Nafarroako gobernuan ere uste egin zuela lan ona etorri baino lehenago, didaktika inguruan, eta, bueno, gai hauetaz asko dakien gizon bat da. Bai, beraz, Iñaki, nahi duzunean, zurea da hitza eta aurrera mai ingurua. Eskerrik asko, Joseba, ongi etorri guztiei. Eta, bueno, puntua hasiko gea, 2 orduko saioa, eta saio honi izenburu jarri dugu ikasleek euskara ondo hitz egiten eskolan ikasi, zergatik eta zertarako. Bagenuen izenburu luzeago bat eta deskrituago bat, baina badakizue programetan jarri ezin dela, baina oain botako dut. Eta hori izan gutxi gora bera, gure erronka, mintzamena ikasgai, euskara ikasle askoren, bigarren hizkuntza, eta hizkuntza minorizatua dugunean. Eta horretaz hitz egiteko, plazer bat da gurekin izatia, batetik Leire Diaz de Gereñu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ikerlaria, Elebilab taldeko kidea, hizkuntzaren didaktikan luze jardun duena bai taldea bai berak, eta mintzamenaren didaktikan ere bereziki interesa daukana, eta gurekin Joakim Dolz. Joakim Dolz guretzako urte luzez erreferentea, baita ere hizkuntzaren didaktikan eta mintzamenaren irakaskuntzan. Suitzako Genevako Unibertsitateko irakaslea, katedraduna, bai hizkuntzaren didaktikan eta irakasleen prestakuntza alorrean. Eta, bueno, saioaren aurkezpena egiteko urrengo pausua pixkat Leirek detaile gehiago kontatuko dizkizue gure asmoi buruz. Bueno, egun ondan hoi, eskerrik asko gonbidapenagatik, eskerrik asko ere Joakim Dolz gonbidatzeagatik, berriz ere gure artean izan daigun, eta bideo honengatik ere bai ustut, oso polita izan dela, eta, bueno, jaso dira bideo horretan ere hausnarketarako elementu asko, ezta? Eta zertara gauden, pixka bat ezautzeko, eta batzeko, ez? Belaunaldi desberdinetako jendea. Bueno, hasiko naiz, Joakim aurkezten berriz, ezagutzen duzue zuetako askok, baina, aurkezpen txiki bat egin du Iñakik, eta nik apurtxo bat sakonduko dut. Bera Moreiakoa da, baina 80. hamarkadetik Genevarako Unibertsitatean dago irakasle, katedratikoa da, psikologia eta hezkuntza zientzien fakultatean. Eta, bueno, gaurko gaiari dagokionez, nabarmentzekoak dira, berak aurten ere, uztailean, aurkeztu du irakasleen formakuntzaren inguruan, eta hori bideoan aipatu da, zer garrantzitsua da, ezta? Horren inguruko inkerketan diardu, baina gaur interesatzen zaizkigu igual aipatzea ahoskoari lotutako erreferentzizko hainbat ikerketa, eta gurean oso ezagunak direna, ezta? Iparraldeko eskoletatik hasi eta hegoalde guztiraino, ezta? Programa enseñamiento legal, 98koa, erreferentzizko eta asko darabilgun lana da, oraindik. S'exprime testuliburuan aurkezten diren ahozkoa lantzeko, ahozkoa objektu bezala edo ahozkoa eduki bezala, bere horretan lantzeko aurkezten zaizkigun materialak ere referentzizkoak dira, baina hemen iztunbilan agertzen diren gaiak ere, ezta, hasi soziolinguistikaren muturretik mutur didaktikoraino, hor daukagu orain gutxi argitaratu duen, badira urte batzuk, baina soziodidaktikarako 7 erregelak, oso lan baliagarria
Eta, bueno, nik behintzat azkenengo urtetan baliatu eta konpartitu duana irakaslerekin, eta, bueno, zertara gauden ondo hizkuntza gutxitu ardaz duen sistema eleaniztun batean, ondo markoratzen laguntzen duena. Eskerrik asko Jakin, badakit esfortzu handia izan da, ona etortzea, ordu txikitan heldu da, eta hemen daukagu, beti bezan alai eta eskuzabal. Eta, bueno, ustut, aipagarriak direla ere, berak, frantsesaren didaktikan aditua da, baina Andorran ere, esperientzia eleaniztunetan lagundu du, Katalunian ere bai noski, eta hemen, belaunaldi pasa dituen guri laguntzen, eta ikuspegi didaktiko oso zehatza, oinarri teoriko sendoak, eta ez ahozkoan egin daiteken guztia, ze ahozkoan egin daiteken asko da, ezta? Ahozkoa problematika askoren rebelatzaile da, edo erakusgarri da, idatziaren ondoan badauzka diferentziak, eta ikuspegi didaktikoa ahozkoan bereziki sekuentzia didaktikoekin lotuta, baina baita ere erabilerekin asko laguntzen digu. Eta bere ekarpena benetan polita da. Ana Mesok uste dut esan duela, ezta? Gaur gauza berriak zenbat ekarriko ditugu. Hemen polita da nik uste dut, eta Ana Mesok esan du kontrasterako lekua aurkitzea, edo lekuak aurkitzea. Atzo jarraitu nuenagatik oso interesante izan zen, hitzaldiak, baina baita ere galderak ere, zuen ekarpenak, zuen galderak iruditu zitzaizkidan oso onak, eta erantzun bakarrik ez dago, hori denok dakigu, hezitzaile, monitore, irakasle, ikerlari, politikari guztio dakigu, eta erantzuna igual elkarlanean, anak esaten zuen bezala, behiratu beharko dugu. Zergatik gauden 3, pasako naiz, azaltzera, zergatik gauden 3 hemen. Eskatu zitzaionean hitzaldia, uztailean zorionez ere elkarrekin lan egiteko aukera izan dugu, baina ez horrela, beste era batera. Gabiltza aspaldiko hilabeteetan elkarrekin lan gehiago egiteko gurarian, ikerketa, formazioa, eta, Jokinek hemen aukera bat izan dugu elkarrekin eraikitzeko solas bat. Jokinek eskatu dugu solas dialogatu bat egiteko. Hitzaldi bat baino, eta ordan lan egin dugu irailaren hasieratik, zer eduki ekarri ze galdera eta nola aurkezteko beste modu bat. Joakin Dolzen espiritua dago horren atzean, espiritu dialogala, eraikitzailea, eta berari eskerrak lana jarri dugu, baina gustoz egingo dugu. Hori esan da, landu dugu euskaraz egiteko bezala. Guk euskaraz egingo ditugu galderak, baina dialogo solas bat baldin bada eta ahozkoa denez, ez da, igual, erreferentziak egiterakoan baliteke berformulatzea gazteleraz Joakinek hobeto ulertzeko nun gauden eta esan duen zerbaiti, orduan gaztelera horretarako erabiliko dugu eta berak erantzun ere gazteleraz egingo du. Uste dut, ez dudala ez erraztu, Iñaki, orain zure txanda, ez da? Nik sarrera txiki bat egingo dugun hau kontestuan jartzeko, gure egoera den berri emateko, igual problematizatzeko, gero egingo ditugu galde erantzun batzuk, ez igual erantzunak lortzeko asmoz, baizik eta norberak ere bere galderak, badakigu, erantzunak norberak bilatu behar du, baina erantzun egokiak bilatzeko onena da galdera egokiak egitea. Orduan, espero dugu saio honek horretan lagungarri suertatzea. Eta zergatik ekarri dugu mintzamenaren gaia gure saio honetara badakigu, gure artean, azken urte hauetan berriz ere indarra hartzen ari da hizkuntza helburuen, hizkuntza lorpenen, hizkuntza trataeren inguruko hausnarketa. Interesa eta kezka pizten nahi da, eta toki guztietan pentsatzen jarri gea gai honen inguruan. Eta nik uste honek erantzuten diola fenomeno bati, eta da, gure hizkuntza sistemak zerbait berezgarri baldin badauka da, hizkuntza erronka handia daukala. Eta momentu honetan, gure bilakaera honetan esan dezakegu, hazkunde krisi bat bizitzen ari gehala, ezta? Gure hezkuntza sistema daukan erronka da, ikasle guztiak elebidun bihurtu nahi ditu, elebidun eleaniztunak. Horrek esan nahi du, Heziberriren hitzak ekarrita, irtera profilari dagokionez, ikasleak bizitzako esparru guztietan, euskaraz zein gaztelaniaz, ahoz zein idatziz,
modu egoki eta eraginkorrean komunikatzeko gai izatea. Baita, atzerriko hizkuntza batean gutxienez egokiro komunikatzea. Ez da gutxi, eta horren alde badaukagu faktore bat, eta da, D eredua denboraren poderioz orokortzen joan dela. Momentu honetan, 180 derrigorrezko irakaskuntzan, ikasleen 180 euskaraz ikasten du, eta gehienak D ereduan. Orokortze garai hori ere dena den etorri da bat eskolak bestelako erronkei egiteko beharrarekin. Eta orduan, neurri batean eskolaren alegina D eredua orokortzen ari zela formula eraginkorrena zelakoan, eta eskolak momentu horretan beste erronka batzuei ere heldu behar izan dio. Eta orduan, momentu honetan, konturatzen gea berriz ere hezkuntza erronkak zentralidade hartu behar duela, eta nolabait kantitatean egin dugun aurrerapenan momentu honetan kalitatean fintzeko momentuan gaudela. Kontutan hartuz hori esaten genuna, gure ikasleriaren 80% edo euskaraz ikasten ari dela, baina ikasle horien 75-80 ez daukala eskola euskara etxeko hizkuntza. Beraz, euskara erabiltzeko, euskarazko gaitasuna garatzeko, eskola dute gune nagusia eta askok bakarra. Eta gainera, eskolan bertan ere, atzerriko hizkuntzekiko erronka hor dago, nazioarteko hizkuntzen garapenerako. Eta krisia esaten dugu, ze hazkunde horrekin batera, sortzen hasi da kezkaia, ditugun helburuak, edo lortu nahi ditugun helburuan lortzen ariote garen. Irakasle askoren sensazioa, zenbait ebaluazioaren emaitzek, badirudi hori zalantzan jartzen dutela. Argi dagoena da, gehiago lortu nahiko genukela, eta D ereduak duela 25-30 urte zituen emaitzak ez geha lortzen ari. Hori dena den ikuste perspektiba historikoarekin kolkatu behar dela, eta da, aintzat hartu behar dugu, duela 25-30 urteko D eredu horiek horren emaitza bikainak ekarri zituztenak eta horren arrakasta soziala bultzatu zutenak, kontestu jakin batean sortu zirela. Kontestu jakin batean, nun familiek eredu hori bilatu egin behar zuten, eta askok hori bilatzeko ere alegin handia zuten. Horrek esan nahi du, familiek eta ikasleek ikasteko gogoa, euskara erabiltzeko gogoa, hizkuntzen helburuak zentralidade handia zuten haien bizitza eta hizkuntza proiektuan. Deseriez ekarten hizkuntza ikasteko gogoa eta motivazioa. Irakasleak ere, gauza bera, baziren, irakasle militantea haientzako ikasleak elebiduntzea zentralidade handia zeukan, asko gainera nolabait berrikuntza pedagogikoarekin engainamendu handia zuten personak ziren, generalizazioak ekarri du diversidade handiari aurre egitea, 180 lan egiten ari baldin bagea, Euskal Herriko populazioa ere asko sanitzagoa da momentu honetan, abaniko hizkuntzei dagokionez, hizkuntz profilean abaniko asko zabalagoa da, eta eskolarekiko eta eskolaren hizkuntz emaitzeekiko espektatibak ere askotarikoak ditugu. Baditugu persona batzuk asko espero dituztenak alde horretatik, oso argi dituztenak hizkuntze helburuak, eta beste batzuk berriz, ondo ezagutu ere ezagutzen ez dituztenak, eta batzutan galdetzen dizkigutenak zergatik egiten dugun dana euskeraz, zeatik enpeinatzen geha, ikasgelatik kanpo ez ezik bestelako espazioetan ere proposatzen euskaraz aritu daitezen. Irakasleen artean ere askotariko ibilbideak dira, askotariko espektatibak, askotariko lehentasunak. Orduan, geuk hori daukagu lehentasun, esan bezala, transizio prozesu horretan, generalizazio prozesu horretan, eskolara ere aldaketa ugari etorri dira. Gogoratu ezazu, abiatu ginela, ezagutza konzeptualetan oinarritutako kurrikulum batetik, pasatu ginela prozedurazko edukiei eta jarrerazko edukiei garrantzia eman izien beste marko kurrikularrera, eta azken hamarkadatan nahi gehala kompetentzietan oinarritutako kurrikulum bat eta hitz egiten, baina kontraesan batean bizi dugu oraindik.
nahi digutu kurrikulum, gaitasunak edo kompetentziak lehenetxi, baina edukiek oraindik pisu handia daukate gure praktiketan eta gure dokumentu ofizialetan. Eta transizio horiek denok dakigu ez direla egun batetik besterakoa, paper batek ez duela ezer aldatzen, eta ikastetxetako dinamikak progresiboki aldatzen direla, eta zenbaitetan ere, plantillen egonkortasuna dela eta aurrera pauso batzuk atzera egin behar direla berriz ere, eta berriz ere aurrera. Orduan, bizitu izan dugu alako momentu batean, nun lehen esan bezala bestelako erronkek ere pisu handi hartu duten, elkarbizitza, eskidetza, gizarteak eskolari gero eta gehiago eskatu dion, eta pentsatuz formulak funtzionatzen duen, eta beste urgentzia batzuk zirela, esan bezala, behal zentralidadea desbideratzen joan da. Momentu honetan, nik uste, denok ikusten degula, hizkuntza erronkak zentralidade berreskuratu behar duela. Ikaslera guztia elebiduntzeko erronka garrantzitsua da gure gizartean, ikasleen formazioa ekitateari begira, aukera berdintasunari begira, baina perspektiba sozialetik ere gizarte kohesioaren perspektibatik eta hizkuntza eskubideen perspektibatik, eta horrek eskatzen du lan nolabait birpentsatzea, berraztertzea, egiten ari garen lan hori optimizatzea. Eta perspektiba zabal batetik kontutan hartuz, alderdi didaktiko metodologikoak hartzuatea zen bezala oso garrantzitsuak direla, baina badirela beste zutabe batzuk murgiltze prozesu hori ondo eustekoak. Eta hortan atzo agertu zen bezala, hor daude faktore motivazionala, ikasle eta familien faktore personalak, familia eta komunitatearekiko lankidetza, eta erabileraren trataera sistematiko eta serioa. Didaktikari buruz, esan dezakegu, zer lortu nahi dugun, ikasleek irtera profil hori lortzeari begira, zer dan eskolak eman behar diena, interakzioa gelan horren ohikoa dan, nola aprobetxatu dezakegun komunikazio gaitasuna garatzeko, nola kudeatu behar dugun interakzio hori, ahosko gaitasunari nolako trataera eman behar diogun, zelan egin behar dugun ahosko gaitasuna garatzeko, hizkuntzen arteko trataera integratua nola gauzatu behar dugun, hizkuntzen trataera bestelako arloetan hizkuntza trataera integrala ere deitu izan dugun hori, nola bideratu behar dugun, nola artikulatu hizkuntza ikasteko, edozein arlotan barkatu, ikasteko komunikatzearen alderdia edo komunikatzen ikastearena. Hoi guztiak dira gure buruan dauden galderak, eta horietako batzuei helduko diegu, barkatu zarrera luzatzeagatik, helduko diegu gaurko saio honetan. Eskerrik asko. Joakine berak eskatu zion biaini kontestualizazioa egiteko, ez da? Joakin, le pediste a Iñaki que hiciera esta contextualización. ¿Me estás? Sí. Eta eskerrik asko Iñaki horregatik ere bai. Joakinek aurkeztuko digu dekalogo bat, ahora te doy la palabra, dekalogo bat gauza asko egiten ditugu Euskal Herrian, ahosko lantzeko. Izugarri pila esango nuke, teknologia izugarria daukagu, batean eta bestean. Sekuentziatikotik hasi eta monitoren zeretara, dinamiketara. Baina, berak, badauzkagu orain, badago aldaketa garaia dator, datuak hobetu behar nahi ditugu, eta etxipena hor dago ere tartean, baina uste dugu, indargunetan oinarritu eta euskara motore gisa jartzea eta ahoskoa motore gisa jartzeko aukera ere badaukagula, bai? Orduan, pixkat, kontestu horretan, horatu nahi ditut hitz batzuk Iditziar Idiazabalenak egoera oso esperimentalean ezitzen ari garela eta hizkuntzak irakasten ari garela, ezta? Ondala 40 urte aipatzen da, ez genekila nola egin edo ez, orduko irakaslek ez egitela oso ondo egin, baina orain ere gertatzen zaigu nola baita hau. Etengabeko erronkak dauzkagu, hizkuntza gutxituak bizi berritu nahi ditugunok, eskolaren bitartez, eta, berak egin du hau dekalogo hau, eskerrik asko, Joakin, eta te paso la palabra. Eskerrik asko. Quiero comenzar agradeciendo inmensamente el convite a estar aquí en este Palacio de Cristal del Cursal de Gros y estaba pensando al mismo tiempo que Leire e Iñaki hacían la presentación que el diálogo podía ser entre ellos dos y que hace aquí Joaquín Dolz
el extraño del asunto. Pero voy a deciros por qué vengo con una motivación enorme y quiero ser el tercero del diálogo. ¿Por qué? Porque los años 80, y lo digo en presencia de gente que estaba en aquel momento aquí, en el momento en que se creó el sistema educativo en euskera con los modelos, estaba Itziar Idiazábal como directora de enseñanza, Antón Kaifer, que ya falleció, me convidó a unas jornadas en Durango donde se reunían no las 600 personas que están hoy aquí en esta sala, sino un grupo de unos 20 asesores que movilizaron Euskadi en la enseñanza del euskera. Aquí está Juanjo, que acababa de dejar de ser jugador de fútbol del Real Sociedad para convertirse en asesor de euskera. Y estaba, yo en aquel momento creo que conocí a todos los asesores de euskera, no únicamente de Donostia, sino de las 3 provincias vascas y de Navarra. Y asistí como espectador a todos los debates sobre el batúa, sobre las variedades, sobre qué hacer en la escuela, y se tomó un impulso enorme para la enseñanza del euskera en Euskadi. Y como Iñaki acaba de presentar, estáis en un momento particular porque el modelo ha sido un éxito fundamental, y la prueba de ello es que la mayoría de las familias libremente se inscriben en un sistema de enseñanza inmersivo en euskera, y y os felicito a todos por haber conseguido lo que se está consiguiendo. Pero Iñaki dijo que estáis en una crisis de desarrollo. Y me invitan a mí como tercero en la discordia para ver qué se puede hacer hoy, cuáles son los desafíos. Y independientemente del decálogo, que os puede parecer una lista de prescripciones, ya sabéis que el decálogo es aquello que hay que hacer. Y es casi una broma, porque yo no me atrevo a deciros como prescripción lo que tenéis que hacer. Simplemente es una lista de 10 puntos que a mí me gustaría que fuesen la base para el diálogo que vamos a emprender al cabo de un ratito. Pero como son 10 y que la memoria con la edad hace que nos olvidamos de los 10 mandamientos, voy a empezar con una tesis de 3. ¿Cuáles son las 3 cosas que me parecen más importantes a retener? La primera, prioridad al oral, a pesar de las máscaras. Oral, etimológicamente, significa ox oris, la boca, el cuerpo. Prioridad al cuerpo a cuerpo con el euskera, al diálogo en euskera. Por eso la fórmula que hemos propuesto es un diálogo, y por el momento hemos intercalado monólogos, pero vamos a dialogar. Ox orix, oral, prioridad al oral. No se puede desarrollar una lengua sin desarrollar los usos orales. Segunda, transposición didáctica ascendente. El término es difícil, pero me vais a comprender porque sois todos inteligentísimos. Aquí está la crema de la enseñanza del euskera reunida en este palacio. He oído en las intervenciones marco teórico. Yo creo que estamos en un momento en que hay una diversidad enorme, pero que no hemos conseguido federarlas, crear una sinergia y inspirarse de lo mejor que se hace para
relanzar el proyecto de enseñanza del euskera. Transposición didáctica ascendente es escucharos a vosotros. En lugar de escuchar a Joaquín Dols, hacerle callar, ponerle la máscara bien cerrada y compartir vuestras experiencias tratando de sacar lo mejor para el futuro. Partir de la fenomenología de la experiencia, de lo mejor de la experiencia, y hacer una transposición ascendente, de abajo arriba. No hay triángulo sin un tercer punto, ¿eh? Y yo defiendo en Euskadi la ingeniería didáctica. Os considero genios y considero que hay una tradición histórica en Euskadi de ingeniería naval, de ingeniería a diferentes aspectos. Pero no hemos conseguido en la enseñanza salir de las pequeñas experiencias privadas y vale la pena transformar lo que estáis haciendo en dispositivos que pueden circular por Internet y crear una ingeniería didáctica. Bueno, pues si os olvidáis de todo lo que voy a decir a partir de ahora, pero retenéis, ¿qué hacemos para el oral? ¿Cómo movilizarnos colectivamente para sacar lo mejor de las experiencias del aula? Y en tercer lugar, convertirlo en una ingeniería, yo creo que ya es la base para empezar el diálogo. Pero voy a ir un poquitín más lejos y voy a presentarlo no con el altavoz ahí para que os cerréis las orejas, pero en forma de 10 mandamientos. Y 10 mandamientos en que, por supuesto, el objetivo es reactivar la enseñanza del euskera y en euskera, porque el modelo que se está imponiendo libremente en Euskadi es enseñar en euskera y el euskera para conseguir la normalización del euskera. Y que vamos a tratar de reunir los proyectos internos aquí en Euskadi, que son los más importantes, pero también experiencias de otros lugares similares como Andorra, como el País Valenciano, Cataluña, en Suiza los diferentes cantones, y vamos a ver cómo el modelo D puede ser ser relanzado como enseñanza integral en euskera, como lengua vehicular, pero con dándole mucha fuerza al plurilingüismo, porque no hay ninguna lengua minorizada que pueda existir por ella sola. Yo diré que en el mundo mundial necesitamos desarrollar siempre el plurilingüismo en un contexto que cada vez es más multilingüe por los desplazamientos. Y estoy en presencia de una persona que habla en la base vizcaíno a la vez, navarro-guipuzcoano, y que aquí, inclusive al interior, las variedades van a tener una importancia si queremos desarrollar bien la lengua. Todo oralmente no es batúa. Batúa es una de las variedades, pero hay que fomentar la coloración local en el uso del euskera y no pasa nada. Entonces, ya he dicho que el primer mandamiento es dar como prioridad al desarrollo de la diversidad de usos, y yo voy a insistir aquí únicamente en los orales porque tengo la hipótesis que el estudio o el resumen que Iñaki hizo muestra que las aulas terminan hablando en castellano. No pasa nada, pero lo que queremos es que sea vehicular, y para que sea vehicular hay que fomentar el uso en todas las situaciones del euskera. Y para ello hay que tomar en consideración los perfiles de los alumnos, que son muy heterogéneos, pero no muy heterogéneos en territorios. Vais a Zumaya y podéis imaginar que las aulas son homogéneas y todo el mundo llega hablando el euskera. No es verdad, hay diversidad, y en Gasteiz, donde vive Leire, en el barrio viejo, pues
en cada aula hay una diversidad enorme y pueden encontrarse alumnos que hablan vizcaíno o guipuzcoano y otros que llegan, la mayoría, directamente del castellano o del portugués o de otras lenguas. O sea que el perfil y el repertorio lingüístico de los alumnos es necesario conocerlo y respetarlo, nos lo dicen todas las indicaciones europeas. Y hay que realizar un balance sobre los usos del euskera en la comunidad escolar para establecer las prioridades y los objetivos del centro escolar, porque vamos a hablar de proyectos lingüísticos de centro, que me parece que es uno de los temas importantísimos, porque no es lo mismo un centro aquí en el centro, usad la redundancia, de Donosti, que si estamos en Estella, en Navarra. Y hay que movilizar el entorno escolar y las familias porque los proyectos lingüísticos de centro no funcionan si el entorno no es solidario con el proyecto. Bueno, necesidades de los alumnos. El segundo punto, los alumnos en el centro de nuestra atención. Bueno, me diréis, Rousseau, soy más Condorcet que Rousseau. Es conocido, en la escuela hay que tomar al alumno como centro, es verdad, no transmitir únicamente conocimientos, pero ¿cómo clarificar las necesidades de los alumnos? Pues observando las prácticas sociales y las prácticas profesionales y pedagógicas también del profesorado. Y voy a distinguir, y en el debate espero que hablemos, del oral pedagógico, en la gestión de, oye, no se puede hacer esto, lo que sea. El oral pragmático, porque del profesor de matemáticas cuando enseña matemáticas, y el oral como objeto, el oral en euskera si trabajamos los contenidos de euskera. Lo voy a distinguir porque es importante, porque trabajáis a los 3 niveles. Es decir, habláis constantemente con los alumnos para cualquier cosa en euskera, enseñáis materias escolares en euskera, pero al mismo tiempo os planteáis cómo enseñar el euskera y tomar el euskera como objeto. Una cosa es la inmersión, sin hacer nada aprenden, pero sabéis que no es suficiente con la pura inmersión, aunque sea importante, hay que trabajar también ciertos objetos. Y para tomar el euskera como objeto de enseñanza hay que saber qué necesidades tiene el alumno. Tercer mandamiento, los proyectos colectivos, los proyectos lingüísticos de centro. ¿Y por qué? Porque es la forma de motivar no solo al alumno, sino al entorno. Y si no se ve como un proyecto colectivo, se deja de hablar, se deja uno de implicarse. Y la composición misma de las aulas y de las escuelas hacen que los proyectos sean importantísimos. Acabo de participar en Andorra en un premio internacional de innovación educativa, que les voy a pedir que dejen presentar también los proyectos de Euskadi. María Geli, que era una de las pioneras, como aquí Itziar, Juanjo, Antón Kaifer, que fueron pioneros en aquel momento, y tantos otros en la sala. No consigo ver a todos los zarras, los antiguos de los proyectos aquí en Euskadi. Y el proyecto que ganó es Canillo, que es una de las 7 parroquias de Andorra, que tiene una organización en parroquias, y la escuela organizó una televisión escolar en tiempos de pandemia y funcionó de maravilla. Y crearon, lo digo como ejemplo de proyectos sobre el oral, la creación de una televisión escolar en ocasión de la pandemia. Y funcionó de maravilla no únicamente porque encontraron solución para muchos problemas del tiempo de la pandemia, sino que fue importantísima para que alumnos de origen portugués, ya sabéis que el sistema de enseñanza en Andorra es trilingüe y luego se añade el inglés. Se enseña sistemáticamente en catalán, en francés y en castellano, pero ahí dando
más importancia al catalán que a las otras lenguas, por razones obvias, y ahí consiguieron y mostraron en el proyecto cómo movilizaron a todos los alumnos y fue un proyecto interesante para las necesidades lingüísticas del alumno. Cuarto punto, más difícil. El problema de la normalización del euskera no depende únicamente de la escuela. Y si la escuela tiene que estar siempre asociada al entorno, es importantísimo el compromiso entre la escuela y la ciudad. En el País Valenciano se crearon proyectos de ciudades educadoras en que los ayuntamientos combinaban, se movilizaban también para el uso y la normalización de la lengua minorizada. Pero en los proyectos lingüísticos de centro, desde dentro de la escuela, tienen que buscar una asociación con la ciudad. He puesto la imagen de la Concha, porque estamos en San Sebastián. No sería muy difícil que los proyectos lingüísticos de centro tuvieran un apoyo de los ayuntamientos, de las asociaciones de vecinos, etcétera, para que sea la ciudad. La educación no depende únicamente de la escuela, depende también de las ciudades y que sea un proyecto que combine. Aquí entro más en lo mío, el punto número 5. Vosotros no sé si lo sabéis, porque tampoco soy tan conocido, pero en Suiza algunas veces me llamaban el señor secuencia didáctica. Porque desde hace 40 años he estado... pero más allá de ser el señor secuencia didáctica, doy una importancia fundamental a los géneros orales y escritos en la escuela para el desarrollo de la lengua. ¿Qué es hablar sobre géneros? Los géneros son textos en situaciones de comunicación. Es un debate, es un diálogo como el que tendremos y que nos tiraremos, pelearemos aquí sobre temas educativos. Es una conferencia, es una entrevista radiofónica, es el diálogo aquí al lado en la ciudad, en la taberna, hablando de fútbol y del sustituto de portero del Athletic. Es hablando en todas las situaciones de comunicación. ¿Y por qué? Porque desde Voloshinov, desde la escuela rusa, de géneros ya hablaba Aristóteles, pero más recientemente la escuela que se ha atribuido a Bakhtin, pero sobre todo fue Voloshinov quien habló de géneros, es una unidad de comunicación compleja que va más allá de los actos del lenguaje y que nos permite trabajar la expresión y la comprensión en situaciones de comunicación, y todos los nuevos métodos de enseñanza de las lenguas toman las situaciones de comunicación como básicas. Pero, ¿qué exige ese trabajo? Si nosotros decidimos trabajar con los alumnos el debate, la entrevista, para entrevistar en el centro de personas mayores, a gente mayor en euskera, etc., hay que modelizar didácticamente el género, ver qué dimensiones se pueden enseñar y, sobre todo, ver las dimensiones de textualidad, porque si de una lengua a otra, en presencia de Cummins, puede haber una transferencia, yo digo que lo más difícil de transferir, tema para debate, son las dimensiones estrictamente textuales, estrictamente lingüísticas. ¿Por qué? Porque yo entiendo más o menos, pero hablar en pasar a los... la estructura del discurso me permite comprender, pero mi comprensión fina del euskera exige un conocimiento más fino de las unidades lingüísticas del euskera y de las características propias del euskera. Y la modelización didáctica implica las dimensiones discursivas, pero también las dimensiones textuales en euskera para afinar sobre la enseñanza del euskera.
Punto número 6. Bueno, ahí tenéis un ejemplo de modelo didáctico de género. Volveremos a ellos si en el debate os interesa. Punto 6. Que son puntos súper sencillos, no estoy dando nada mucho teórico. Dar una proyección social al proyecto. Y yo me he puesto en la cabeza el año próximo, voy a retirarme y quiero que aquí en Euskadi, y lo digo mirando a Juanjo que tiene un poquitín de poderío, que se organice una olimpiada de las lenguas o del euskera. Una olimpiada que una Navarra con Euskadi y que se movilicen. ¿Por qué? Porque mi implicación en alfabetización funcional en Brasil ha hecho que la idea de la Olimpiada de la Lengua Portuguesa en Brasil haya movilizado el año pasado 5 millones de alumnos y que el 98% de los ayuntamientos, prefecturas de Brasil han firmado un convenio con la Olimpiada. La Olimpiada está financiada en parte por el banco más poderoso de Brasil. Pero yo no estoy en contra, defiendo las instituciones públicas, pero hay un efecto de subsidiariedad que es interesante y prefiero que el Banco Itaú, la Fundación Itaú, movilice dinero en la alfabetización que en otra cosa. Y ha funcionado muy bien. Y ha funcionado tan bien que ha sido un acicate para las escuelas públicas que tienen menos recursos. Y el banco ha ayudado a crear materiales y recursos. Pero lo que es interesante es que en el caso de Brasil, el problema es la alfabetización, la lengua escrita, la producción de textos. Aquí yo haría una olimpiada del euskera oral, con podcast, moderna, o plurilingüe, pero que en el euskera fuese prioritario. Es un ejemplo de lo que significa dar proyección social a los proyectos escolares, movilizar las instituciones y movilizar a las familias. Herramientas. Espero que en el debate, si pretendéis ser o entrar en la lógica de la ingeniería didáctica, y yo considero que las 600 personas en la sala, cada una singularmente, es un genio, lo que pasa es que todavía está por descubrir probablemente, que en lugar de seguir al pie de la letra las secuencias didácticas del señor secuencias didácticas, que tenéis dispositivos, herramientas creativos que os han funcionado y que hay que compartir. ¿Cuáles son los 3 dispositivos? O sea, yo empecé con secuencias didácticas, que la idea es básica, es en lugar de hacer una actividad, una unidad, una secuencia es una serie y ver la progresión en la serie, porque claro, si tienen que aprender a debatir o a fabricar un podcast o a hacer una entrevista, no se puede conseguir con una actividad única. Y una cosa es fomentar la práctica del oral, los usos del oral, y otra cosa es cómo enseñarles a ir más lejos. Y para eso se necesita una serie de actividades, las unas detrás de las otras. Y que la secuencia ayuda a pensar también la progresión del grupo de alumnos. Pero eso se ha diversificado y actualmente las hay muy sencillas, que llamamos secuencias minimales, porque el tiempo en las aulas, cuando se enseña una materia escolar, no se puede alargar, pero las hay que son itinerarios y que son muy largas y que se multiplican las producciones y después de cada producción hay una actividad metacognitiva. No es la meta del fútbol, es metacognitiva, es un retorno reflexivo sobre lo que se ha hecho, porque no se trata únicamente de hablar en euskera, sino también de tomar conciencia de lo que se hace cuando se habla en euskera y consolidar con la reflexión, incluso con la reflexión crítica, lo que se está haciendo. O sea que después de cada taller, una nueva producción,
y una reflexión sobre la producción. Son los itinerarios. 7. Yo creo que ayer mi colega Abelí habló de segregación o no segregación, porque por lo que he entendido, aquí hay padres euskaldunzarras que dicen, con la mezcla en el modelo D, es un modelo que tiene que ser todo en euskera, pero se me está pasando al castellano únicamente. Yo no soy partidario de la separación. Yo considero en la enseñanza que tiene mucho interés los grupos heterogéneos, pero hay que saberlos gestionar. Gestionar para saber diferenciar. Una cosa es todos juntos, y soy partidario que en el modelo de acoger, porque tiene una fuerza enorme para normalizar el uso del euskera, pero las necesidades van a ser diferentes. El de un euskaldunzarra en el grupo, probablemente, porque también hay investigaciones como las de Ivonne Manterola, que nos muestran que algunas veces en los grupos donde hay más alumnos de origen castellano, portugués o de otro, aprenden tanto como en grupos en maya, que casi todos son euskaldunzarras los alumnos. O sea que cuidado, porque nos podemos equivocar. Yo me recuerdo en Ginebra, que es una ciudad donde el 40% de la población no es francófona y que hay escuelas que tienen el 50%, o sea que viven situaciones no tan fuertes como aquí, tal vez con el euskera, pero relativamente importantes con alófonos o aloglot de origen no la lengua del territorio, pero hubo un año, que al cabo de un año, de una niña de origen portugués ganó el primer premio de ortografía. Y la ortografía del francés sabéis que es complicada. O sea que cuidado, me diréis, es lengua escrita, pero hay alumnos que tardan varios años en aprender el francés y hay alumnos que en un año no ves la diferencia. O sea, cuidado, porque hay que diferenciar y hay que tomar en consideración las necesidades. Y diferenciar para los euskaldunzarras es proponer también algunas actividades que les hacen ir mucho más lejos, y no es necesario separar y segregar. Pero el mandamiento número 8 es prever una diferenciación de manera a tomar en consideración las capacidades de comprensión y de producción oral del alumnado. Bueno, el 9º es sobre evaluación. Yo creo que nos estamos pasando con tanto evaluar, pero necesitamos evaluar. ¿Por qué? Porque la sociedad en Euskadi ha hecho una inversión, y no me diréis solamente neoliberal, solamente, ¿no? Hay una inversión. Vosotros, las 600 personas que estáis en esta sala, costáis, las familias pagan impuestos para que vosotros seáis profesionales. Claro, eso me dice que es únicamente un argumento neoliberal. Pero yo quiero saber si lo que estoy haciendo tiene un impacto. Y si Iñaki me dice que últimamente los indicadores no son muy buenos, periódicamente vamos a ver si los indicadores son justos o no. Y si tenéis interés, yo os hablaré de mi teorización del proceso de validez didáctica y cuáles son los criterios que yo tomaría para ver si los dispositivos y lo que estáis creando como ingenieros funcionan, y si, sobre todo, si el alumno mejora la expresión, si los usos diversos en euskera se desarrollan, pero también si lo que vosotros estáis creando funciona en la escuela, o sea que hay otros criterios. Y llego al final. ¿Por qué estoy tan contento? Hombre, porque a mí Donostia me encanta, y me habéis puesto en un hotel de lujo y estoy como si estuviese en vacaciones y aquí todos mirándome y yo feliz de la vida. No, estoy contento porque yo estoy implicado, como vosotros, en el proceso de normalización de los usos del euskera hace más de 35 años.
y hay testigos, disculpad, que saben que es verdad. Pero todavía no se ha fomentado suficientemente las redes. Sí que hay redes, pero actualmente las cosas funcionan mucho por Internet. Hay que crear una red de centros escolares y compartir las experiencias prácticas. Y espero que en términos de formación podamos hablar de ese punto porque me parece fundamental. O sea que más que un decálogo, vos lo habéis comprendido, lo que yo os estoy proponiendo es caminos para sobreponer un desafío importante que está ligado al crecimiento, que no os pone a vosotros en cuestión. Si las cosas van bien en este país y en las escuelas es gracias al profesorado. Es fundamental para la vertebración de Euskadi y sois vosotros los principales agentes. Yo tengo una admiración enorme por la profesión, pero la democratización, la masificación del modelo D ha hecho que todos los indicadores no vayan en el sentido de que las cosas, o sea, voy a decirlo positivamente, se puede mejorar el funcionamiento del modelo D y yo pretendo, digo pretendo porque me puedo equivocar, que es sobre todo desarrollando la diversidad de usos del oral, uno, buscando una transposición ascendente, creando una red y fomentando un trabajo de ingenieros, de poner la imaginación al poder, creando innovaciones y compartiéndolas. Y termine, empecemos el diálogo si queréis. Osondo. Eskerrik asko. Fenomenal. Osondo, eskerrik asko. Gracias. Bueno, eskerrik asko. Gracias, Joaquin. Ez da harritzeko, ez da, bera gure artean nahi izatea, badozka beti eztabaidarako gaiak. Eta orain, pasako gara galderak formulatu ditugu eta banatu ditugu Joaquini esateko. Pasaremos a la primera pregunta que la formulara Iñaki, eta gero egongo da beste zati bat, eztabaida, zuei hitza emateko eta zuen galderak edo hausnarketak, ekarpenak egiteko. Iñaki, gure buzu. Bueno, lehenengo galdera da eskolak eta ahozko komunikazioa. Askotan, esan da ahozko komunikazio gaitasunak ondo garatzea funtsezkoa dela 21. mendeko herritarrentzat. Gurea bezalako beste testu inguruetan ere, elebiduntzea helburu ez duten testu inguruetan ere, ahozkoaren garrantzia 21. mendeko hiritarraren formazioan azpimarratzen da. Esaten da gainera, gurea bezalako gizarte batean nun nahi dugun ikasle guztiak elebidun aktiboak izan daitezen, ahozko gaitasunen lana eskolaren bitartez are garrantzitsuagoa dela. Eta eskolak lan hori egin behar duela. Helburu desiragarriak dirudite, baina aldi berean eskakizun handia dakarkikote eskolari. Zure iritziz, noraino izan daiteke eskolaren irizmena, noraino iritsi daiteke eskola lan horretan. Zer lor dezake eta zer ez edo zer duen zail. Zein lehenetsi beharko genuke. La escuela y lo oral, mucha demanda hacia la escuela, ¿qué es lo que puede hacer la escuela? Yo voy a empezar por decir que en el fondo los 10 mandamientos ya os estaba diciendo que la escuela puede hacer mucho, pero no puede hacerlo todo. O sea que es mucho más complejo y especialmente en un contexto como el vuestro, donde los usos del oral en ciertas zonas, territorios de Euskadi, de Navarra y de Euskadi Norte se usan más o menos. O sea que yo creo que la normalización del uso del euskera exige mucho más que el trabajo exclusivamente de la escuela. Pero
si tomáis el modelo francés, y yo siempre doy mucha importancia a la historia, recordar que cuando la Revolución Francesa se hizo el primer trabajo de sociolingüística, l'abbé Grégoire, que estaba con los revolucionarios, hizo una encuesta y dijo que en el territorio francés de aquella época, Saboya todavía no era Francia, etc., pero solamente el 20% de la población entendía el francés de la corte, porque el francés que se convirtió en Batua era el francés del rey Sol, de la corte, y en aquel momento solamente el 20%. Y tenían dos opciones. Una, respetar la diversidad de lo que de forma despectiva llamaban patuás. El euskera entonces era un patuá, el catalán también, el alsaciano eran... bueno, y la opción era divulgar las nuevas leyes, porque era la revolución burguesa y eran las mismas leyes para todos, traduciéndolas o obligando a todo el mundo a aprender el francés. Y la opción que se tomó fue terror lingüístico, hubo terror lingüístico, se impuso el francés. Y, bueno, ¿y en qué momento triunfó el francés? Con la escuela de Jules Ferry, cuando se democratizó la escuela. O sea que hay un juego entre la política lingüística, aspectos sociolingüísticos y la escuela. O sea que las cosas se combinan. Claro, yo no soy partidario de ningún terror lingüístico en Euskadi. Yo estoy contentísimo que libremente las familias que por razones históricas perdieron el uso del euskera vean el aprendizaje y el uso del euskera como vertebrador del país y eligen el modelo para la enseñanza. Es un éxito colectivo vuestro, porque han visto que son escuelas que funcionan bien, que es un modelo que funciona bien, y es un país que está comprometido con su lengua mayoritariamente. Lo que pasa es que todavía los usos no han seguido. Entonces, segunda parte, las escuelas fueron creadas para enseñar a leer y a escribir y a contar, no para hablar. O sea, se daba por supuesto que y cuando entran a la escuela ya saben hablar, pero se utilizó la lengua escrita para... La prueba es, si tomáis en contraste Francia, la lengua aprender a leer y a escribir, pero de paso por inmersión pasaban de las lenguas regionales o las lenguas diversas a la lengua de la escuela. Claro, no se puede hacer hoy lo que se hizo en el siglo XIX en Francia, pero sí decir que disponemos de dispositivos y de formas de trabajar la expresión oral en inmersión y también enseñando el euskera para desarrollar más la expresión oral de lo que se está haciendo hasta ahora. Y que la escuela no es suficiente, el tipo de proyectos que yo propongo es de articular más lo exterior con lo interior, incluso el funcionamiento colectivo del centro escolar, porque lo que pasa entre los alumnos pasa también entre los profesores a veces. O sea que, no sé si he respondido, porque no tengo que pasarme más de 5 minutos en cada respuesta, tendréis que controlarme el tiempo. Bueno, aceleraremos un poquito. Bueno, yo creo que vamos bien. Son las 10:30. Si no estáis de acuerdo, o sea, el interés de un diálogo como el nuestro no es de que yo sea el que responda a las cuestiones, sino que vosotros podéis añadir o modificar el punto de vista, porque si no parece más una entrevista que un diálogo. Joango gea aurreratzen, iremos avanzando y ya zure txanda la idea. Vale. Bueno, yo
añadiría, ya que nos invitas a añadir, esta semana se preguntaba a mis alumnos de grado en Filología Vasca si en la escuela tienen la sensación, mirando los currículums, ¿no? Pues con los objetivos, ¿no?, que tiene la enseñanza, la escritura, de la norma, del código, y si usaban más, si habían estado más expuestos al uso o a la enseñanza de la norma, del estándar. Y algunos que vivían en zonas muy vascófonas decían que a ellos en la escuela se les había enseñado mucho el uso, ¿no? Erabilera. Pero creo que, y en cambio, las zonas más, o sea, había una idea de como ha dicho Joaquín, si hay una lengua que tú la sabes, ¿no? Pues no diferenciar el uso, el aprendizaje que haces a nivel oral es difícil, ¿no? Diferenciar, no es como el escrito. El escrito es la escuela, es más igual para todos, ¿no? En el oral hay diferencias más grandes, ¿no? Y esto, pues, controlar esto, gestionar esto, es un desafío para el profesorado, y aún más con perfiles que tenemos hoy en día tan diversos, ¿no? En todos los testuingurus, en todos los contextos. Vale, nire galdera izango da eleaniztasunari buruz, atzo jarraitu ahal izan nuena, oso interesante izan zen, gauza batzuk ezagutzen ditugu, beste planteamendu berriekin, garai berri baten, begiratzen ari gatzaio eleaniztasunari, eta kurrikulun elaniztunari ere bai. Nire kezketako bat azkenen urteetan izan da, eztabaidatzea zer da elaniztasuna, nola irudikatzen dugun, zergatik elaniztasunen alde gaude, ez da, nahiko berria da, gure artean, 2000 urtetik ona edo, ez da, hasi gara hitz egiten hortaz, baina berau irudikatzeko modua ez dauka dagoeneko iguala, irakasle batzuk zatu dute, elaniztasuna euskaren kontra doa edo ze elaniztasun irudikatzen dugun. Kurrikulunak argi esaten du, ez da, ikasleen hizkuntzak elaniztasun iturri dira, horiek ere landu behar dira, estoy hablando sobre el plurilingüismo, la representación. Eta badauzkagu hiru hizkuntza helburu direnak ere bai, kurrikulun hizkuntzak. Orduan, iruditzen zait garrantzitsua nola irudikatzen dugun eta batzutan nola labantzen den, nola laniztasunaren idea hau hiru hizkuntzetara, kurrikuluneko hiru hizkuntzetara eta horra mugatzen. Da eskolak batez ere ahoskoan askoz gehiagorako aukera ematen du, ezta? Eta atzo Kaminse irakasleak, erakutsi zizkigun hainbat adibide, ezta? Ikasle eleaniztunenak eta nola beren hizkuntzak izan daitezken erabilgarri helburu hizkuntzak ere ikasteko. Nire galdera da ahoskoaren inguruan, ezta? Iruditzen zait eta eztabaida eduki dugu, ahoskoa zentralidadean dago, erdian dago, erdigunean dago, ez dago, helburua garbia da, denok irakasten dugu, denok saiatzen gara mugiarazten eta irakasten, baina bere sistematizazioa zaila gertatzen da, ezta? Batez ere objektu bezala edo irakaskuntza objektu bezala. Sistematizazio hau zaila da eta ze aukera, nire galdera da, ze aukera ematen dio elaniztasunaren tratamenduak ahoskoaren lanketa sistematizatuago bati. Ez dakit ulertzen den galdera. Idatziak uste dut atzo adibide oso zehatzak aurkeztu zitzaizkigula, badaude beste batzuk, eta badaude esperientziak, sekuentzia didaktikoen esperimentazioak, adibidez, transferra erakusten dutenak, errezetetan, argudiozko testuetan, narrazioetan, ikusi ditugu ikerketa horiek gurean ere bai, baina ahoskoari dagokionez ze aukera ematen dio hizkuntza tratamendu bateratuak hizkuntza gutxituari. Joaquín, reformulo. Por si acaso, ayer se habló del multilingüismo y de la necesidad de no enseñar más, sino mejor, y uno de los índices, uno de los caminos a tomar es aprovechar la transferencia, ¿no? Como tú no sueles subrayar, ¿no? Esa transferencia requiere dos cosas, saber qué se transfiere, dónde y cómo, ¿no? Y claro, con esto contamos, ¿verdad? Se transfiere, pero a veces creo que hay investigaciones muy zehatzak, muy concretas, que nos enseñan esto, pero necesitamos mucho más, a mi entender, dentro de nuestro sistema.
Entonces, pero respecto al oral, ¿no? ¿Y qué posibilidades piensas tú que le da a la sistematización de la enseñanza oral? Porque la sistematización del oral, de la enseñanza del oral, es difícil, no solo en euskera. Cuando vosotros habéis trabajado con las secuencias didácticas del oral en Sesprime y otros, creo que hay evaluaciones que dicen que hay como un 20% del material, por muy bueno que sea, por muy experimentado que sea, realizado conjuntamente investigadores, profesorado, implementado, aún así hay una dificultad en encontrar sitio y creo que era como un 20% de ese material que se usaba. Entonces, me parece que, y hemos estado debatiendo algunos días, ¿el oral es central en este momento realmente o sigue siendo la escritura? Y bueno, ¿cómo encajar esto y qué oportunidad nos da el trabajo integrado de lenguas? Creo que se tiene que aliar, no sé cómo decir, porque si no corre riesgo de no estar centralmente colocado, ¿no?, en la cuestión del oral. Me has puesto al menos 7 o 8 cuestiones diferentes y yo empiezo a ser mayor, voy a ver si me acuerdo de todas. Bueno, uno, empiezo por decir que leer más lo que se produce aquí en Euskadi. ¿Por qué? Porque sobre trabajo integrado de lenguas, Ane Ortega, Ana Aldecoa hizo la tesis y yo escribí con Itziar Idiazabal, pero deberíamos invertirlo, Itziar Idiazabal, yo escribí con ella, un libro en el que ella fundamentalmente distingue entre inmersión y submersión. No sé si lo tenéis claro. ¿Por qué? Porque la inmersión lingüística, tal como la define Itziar Idiazabal, supone la toma en consideración del desarrollo del lenguaje en general y que aquí no hay nadie que sea monolingüe. O sea que es el desarrollo de diferentes lenguajes. Estamos en un sistema en que el modelo en el que el euskera es vehicular y tenéis razón de fomentarlo, pero el sistema inmersivo no significa que no haya que tomar en consideración el perfil y el repertorio lingüístico de los alumnos. O sea que la necesidad fundamental, hablando sencillamente con el profesorado, es que sepan cuál es el parcours, el itinerario. Yo trabajo mucho con biografías lingüísticas. Claro, con los pequeñitos es más difícil, pero conocer el itinerario. El Consejo de Europa ha creado inclusive instrumentos para ello. Yo mismo he creado un instrumento sobre el oral que se llama el pasaporte del oral para, cuando se trabajan varios profesores, anotar lo que se está haciendo para la continuidad con el alumno, y puede existir el pasaporte de lenguas en el que se anota lo que se está aprendiendo en las diferentes lenguas para ver lo que se puede transferir y lo que es más difícil de transferir, también si estamos en esa lógica. O sea que, primera cuestión, una de las cuestiones, sí, hay que tomar en consideración el repertorio lingüístico del alumno, que siempre es plural. Incluso para los euskaldunzarras de familias, ver qué variedades domina y qué variedades no domina, porque entre el ideolecto familiar, el dialecto, imaginemos los hijos de Ivonne Manterola, que tal vez esté aquí, que está en Zumaya, es guipuzcoano, pero claro, es hijo de un profesor dos hijos de un profesor universitario, bueno, pero no significa que la variedad de uso cuando son muy pequeños es diferente que lo que se pretende en la escuela, donde se amplían los usos. O sea, si tiene que hacer una exposición oral sobre el volcán de La Palma, en euskera, o sobre los volcanes, va a tener que pasar de lo que sabe en familia a otros usos y a conceptualizar en euskera. O sea que
el perfil del alumno, el repertorio lingüístico no es únicamente lo que sabe en cada una de las lenguas, sino en euskera mismo cuál es su repertorio. ¿Por qué? Porque eso nos orienta sobre lo que se puede continuar. El trabajo de tratamiento integrado de lenguas es fundamental en los equipos, porque claro, en el modelo D todo es vehicular, pero está el inglés, y está el castellano, y cómo hacer. Y claro, si es un trabajo bien coordinado es genial, porque no hay rupturas y lo que se está haciendo en euskera, y ahí, por ejemplo, hay experiencias hechas aquí de exposiciones orales donde estaba pasando lo mismo que le estaba pasando a Leire, que ha hablado una parte en euskera y una parte en castellano, y que puede haber una exposición o una conferencia utilizando varias lenguas, o sea que ese tipo de cosas. O sea que fundamentalmente, necesitamos, en el caso de la enseñanza de las lenguas minorizadas, un conocimiento más claro de cuáles son los repertorios lingüísticos de los alumnos, que eso es importante también para el trabajo integrado de las lenguas en inmersión, que no es submersión. Yo digo, en Suiza yo les digo, vosotros estáis practicando submersión porque prohibís, no tomáis suficientemente en cuenta el desarrollo de las diferentes lenguas. Incluso en los jardines de infancia, las educadoras hablan 15 lenguas distintas y imponen el francés. Cuando fui a visitar un jardín de infancia en Ginebra y había 45 niños y solamente había 2 monolingües como lengua primera de la familia. O sea que actualmente el plurilingüismo, o sea, el multilingüismo social es enorme, pero hay muchos niños bilingües ya, incluso antes de llegar a la escuela, porque hay matrimonios mixtos, las cosas son complicadas, a menos en un laboratorio como Ginebra, donde hay una mezcla de lenguas muy grande. Entonces, el tratamiento integrado de lenguas es fundamental porque, más allá del euskera, nos interesa el desarrollo del lenguaje, y nadie, o sea, ni las familias, ni nadie van a aceptar únicamente. O sea, el euskera es importantísimo, pero van a pretender que además del euskera aprendan las otras lenguas. Y yo no conozco ningún euskaldun, nunca he conocido ninguno que hable únicamente el euskera y que no sepa hablar el castellano o que no sepa hablar otras lenguas. O sea que la suerte dentro de los límites de las lenguas minorizadas es que tal vez los que venimos de lenguas minorizadas desarrollamos más el plurilingüismo. O sea, no sé si he respondido, pero he dado ciertos... si quieres que afine más en alguna de las partes de lo que me has preguntado... Sí, bueno, yo pienso que dentro de... Cuando hablamos de tratamiento integrado de lenguas, creo que no hay una... A ver, se dice que el oral tiene que tener las mismas derechos, ¿no?, y obligaciones que el escrito, pero como objeto es muy diferente. Entonces creo que una cosa es que... Gracias por recordármelo. En toda Europa se está exigiendo mucho mayor trabajo sobre el oral. En Francia, porque sois vecinos, el examen para la maturité, el examen para entrar en la universidad, ahora tiene una parte oral. O sea, ¿por qué? Porque se han dado cuenta de la importancia ahí de los usos formales, orales, y las exigencias son mucho mayores. Eso, en los aspectos, los géneros formales, pero la necesidad aquí en Euskadi no es únicamente en los géneros orales formales, sino que lo necesitáis en los géneros de la vida cotidiana. Porque de cara a la normalización de los usos de la lengua, mi impresión, y a partir de la síntesis magnífica que ha hecho Iñaki, es que se necesita desarrollar
la conversación ordinaria, géneros que yo en Suiza no les he dado prioridad porque en el patio de la escuela pasan todos al francés. Y aquí en el patio de la escuela, si lo he comprendido bien, eligen más el castellano en muchas escuelas que el euskera. Entonces, es un índice que significa que hay que desarrollar también los usos de la vida cotidiana y géneros no tan formales como un debate, una exposición oral, pero cada vez que trabajen en un género formal va a tener una influencia también en los géneros de la vida cotidiana. Lo que pasa es que en la situación sociolingüística del euskera hay que desarrollar también los géneros informales de la vida cotidiana. No sé si he respondido o no. Bai, oso ondo. Ointxe izango dit, aurretzen traduzko. Eta horrekin lotuta, hirugarren galdera ja hasi da erantzuten. Nik ustet, Joakinek esan duena osatze aldera, geurean ere oso importantea dela, ez eguneroko bizitzan, baizik eta gelako barne bizitzan, ikaslek funtzionatzeko behar duten hizkera, hori da, elkarrekin komunikatzeko, lanean, euskaraz lanean aritzeko, elkar lanean aritzeko, irakaslearekin komunikatzeko, behar dituzten hizkuntz trebetasun horiek ere ikasgai behartu behar ditugula ikasle askorentzako. Lehen esan dugun bezala, euskara ikasteko gunea, gure ikasle gehienek eskola bai dute. Decía Joaquín que, en mi opinión, además de eso, también es importante que desde la propia escuela, en la misma escuela, se aprendan los usos que hacen falta para convivir, aprender y trabajar los contenidos escolares y colaborar dentro del aula. Y con esto, la tercera pregunta que teníamos preparada ya la hemos contestado, yo creo, sí, de alguna manera. Pero no voy sé a si queramos insistir añadir un algo. poquitín en eso, si me lo Ahí. permites. Vosotros podéis considerar los aspectos curriculares como pura burocracia, pero es un error. ¿Por qué? Porque el qué, saber lo que estáis enseñando significa que tomáis en consideración las necesidades de vuestro centro y de los alumnos, pero también establecéis las bases para una posible progresión. Y lo que estamos discutiendo ahora, si géneros formales, porque ¿qué ha pasado? ¿O qué hipótesis tengo sobre lo que ha pasado? Porque a lo mejor me equivoco, que se ha trabajado más los géneros escritos que los géneros orales. Porque en la escritura, en la lectura, no tengo indicaciones negativas, al contrario, se ha mejorado mucho. En cambio, no se ha conseguido transponer la enseñanza escolar suficientemente, porque también no quiero exagerar, en los usos cotidianos. Y hay una alerta, un toque de atención de que ahí hay algo que posiblemente falle. Pero saber, uno, si se trabaja sobre actos de lenguaje. Claro, la enseñanza de lenguas extranjeras comienza por actos de lenguaje. Yo lo considero insuficiente, pero es necesario. O sea, cuando los andereños que trabajan con los pequeñitos, quiero ir al váter, me duele la cabeza. O sea, simplemente hay actos de lenguaje, que son los actos de para preguntar, de cuestionamiento, se diría en castellano. Bueno, sí, pero los actos de lenguaje, que son comunicativos, no son suficientes. Es un inicio de la enseñanza. Pero bueno, es una posibilidad. ¿Qué actos de lenguaje y en qué momento? Con los pequeños, bueno, y a lo mejor con los mayores, porque a lo mejor no dominan todos los actos de lenguaje. Pero ¿qué géneros y qué hacemos con los géneros? O sea, cuando se dice ¿qué se enseña? No es únicamente voy a trabajar el diálogo de tal tipo, sino cuando trabajo en ese diálogo, sobre qué unidades lingüísticas, qué aspectos del euskera y todo lo que está ligado a la textualización, al uso del euskera. Sois vosotros los únicos que podéis decirlo, no va a ser Joaquín Dordo o Camins, sois vosotros, porque se necesita conocer la lengua y conocer los usos para ver
sobre qué lleva el foco de la enseñanza concreta. Y la cuestión qué enseñar, yo defiendo los géneros, por supuesto, porque en situación de comunicación los géneros integran los actos del lenguaje, pero dentro de todos esos aspectos lo que me parece más difícil es ligar la lengua, las unidades de la lengua en euskera a los diferentes usos, y cuando se está trabajando tal tipo de diálogo, de exposición, sobre qué centramos la atención desde el punto de vista lingüístico. ¿Respondí? Sí, gracias. Ok. Itziar está en la sala. ¿Y tengo que decir algo? No, para que lo sepas. Perdón. Me dicen que Itziar Idiazábal está en la sala y estoy contentísimo de saber que una de las pioneras de la enseñanza del euskera haya venido a escucharnos. Bueno, gazteleraz egingo dut, pixka bat egokitu behar dut ja, solasaren egoera hontan edo momentu hontan, ja pixka bat aldatu behar ditu alderak, ez da, hori da ahozkoa. Yo quiero volver a la cuestión, aquí le tenemos un poco atado, el 1, el 5 y el 7, y en concreto yo creo que más al 7, quiero volver a las cuestiones metodológicas, ¿vale?, de la enseñanza oral. Bueno, creo que ayer una de las preguntas que hacía alguna persona aquí era, dentro de clase, ¿no?, creo que tenemos que enseñar mejor lengua, ¿no?, y eso es un reto sin final, ¿no?, pero yo creo que yo estoy de acuerdo. Y cuando estamos trabajando últimamente en formación, o también yo soy profesora de lengua, ¿no?, primero en géneros académicos de grado, creo que se pueden incidir en algunos aspectos diferenciantes también de la secuencia de Ginebra que habéis desarrollado. Dices que es básico, sí, la secuencia didáctica es un término, una noción que es bien conocida, pero a mí al menos me parece que hay que subrayar algunas dos cuestiones importantes que vosotros siempre seguís a rajatabla, y hay gente en nuestro sistema escolar que también lo sigue, ¿no? Uno es la aurrevaluazioa, lo que llamamos la preevaluación, el pretexto. La preevaluación es algo que aparece en todas las metodologías de los currículums que yo conozco, aurretestua edo, baina aurrevaluazioa ere agertzen da. Ez da beti aurretestua agertzen, ez? Bueno, behintzat ez guztietan, ez? Metodologia guztietan. La preevaluación se hace con el pretexto. Pero esto vosotros, bueno, yo no considero que hago una secuencia didáctica, construyo sin hacer esto, es decir, haciendo producir el texto que es objetivo dentro de la secuencia didáctica, y en base a esto que yo encuentro, que a veces no se puede hacer sistemáticamente con todos los alumnos, ni exactamente el mismo género que al final porque puede haber modificaciones, pero una evaluación muy concreta del texto que se quiere hacer producir, para también hacer las adecuaciones cuando decimos que está el alumno en el centro. Una de las maneras que tiene la secuencia didáctica de Ginebra de poner en el centro al alumnado es evaluando sistemáticamente y concretamente las capacidades de estos alumnos. Me parece que esto es importante y que no se puede hacer siempre, yo tampoco lo hago, pero que es básico y que diferencia de otros usos o variantes de lo que podemos decir de la secuencia básica que están. Para mí esto es primordial. Y luego otra cosa es que al menos yo he aprendido a usar, y cada vez más, es el modelo. El modelo. Antes has hablado de modelizar los usos. Claro, el oral tiene modelos muy diferentes, desde el debate hasta el debate escolar, en filosofía, en literatura, ¿vale? Tenemos diferentes modelos de debate dentro de la escuela. Entonces, mi pregunta es esto. El modelizar también es primordial para mí, y últimamente lo que hacemos es, lo primero en formación es
escribir entre todos lo que pensamos que tiene que producir el alumno. Voy a empezar por la segunda cuestión. Importantísimo crear un corpus en euskera de diferentes géneros. Vosotros, vamos a hablar de modelo. Vosotros sois modelos hablando en euskera. Yo, viendo el vídeo inicial, me encantó ver las personas que presentaron el vídeo, incluso todos los aspectos multimodales, los gestos, la sonrisa, la forma de hablar en euskera. Necesitamos que el alumno vea y oiga, sobre todo oiga, pero también vea, porque el oral también se ve, hablantes. Y entonces, una tarea importante es crear un corpus de materiales, que no son inmateriales, un corpus oral en euskera, con variedades, que se haga de todo tipo de géneros y de hablantes muy distintos, pero a partir del cual se pueda trabajar, que se pueda trabajar la comprensión, porque si yo paso, por ejemplo, un versolari, o por decir un género particular en euskera, o si yo paso una entrevista en la televisión con un político, que luego se puede hacer actividades de escucha, para ver si siguen actividades de comprensión y actividades de interpretación crítica. Es el centenario, el mes pasado hizo 100 años del nacimiento de Paulo Freire, y la perspectiva crítica es interesante en la educación, o sea que no es únicamente escuchar y comprender, sino también ver en esta época cómo podemos ser manipulados por el lenguaje, y vamos a enseñar incluso técnicas de manipulación para el uso de gente honrada, no para que ellos manipulen, sino para... Pero necesitamos un corpus, y un corpus escolar no es exactamente coger cualquier cosa, es un corpus para trabajar. Noción 1. Los profesores son modelo, pero es un modelo restringido. Noción 2. Para poder producir algo nuevo, necesitamos lo antiguo, necesitamos corpus y que se familiaricen, porque si utilizan poco el euskera, a lo mejor es porque piensan que se utiliza poco el euskera y terminan pasando al castellano o pasando a otra lengua. Pero la cuestión 3 es el modelo didáctico de los géneros. Necesitamos saber qué dimensiones de un tipo de texto, no quiero ahora complicaros la vida, merecen pueden ser enseñadas y merecen una enseñanza. O sea que si yo, por ejemplo, escucho a un versolari, veo cómo se construye el texto y en el diálogo entre versolaris. Y entonces, viendo cómo funciona, puedo crear novedad. O sea, no quiere decir que el nuevo versolari no sea creativo, pero se inspira de las convenciones del género, de las regularidades. Y en esas regularidades, ¿qué es lo que enseñamos si les enseñamos a hacer el papel del versolari? Pero, bueno, eso es un género poético de tradición oral. Tú, Leire, eres especialista sobre los cuentos, pero no los cuentos escritos, sino la cuentacuentos. Y tú sabes perfectamente que el modelo didáctico del cuentacuentos implica un uso de los tiempos verbales particular, una forma de retomar las cadenas anafóricas, y que el euskera lo materializa de ciertas formas. Tal vez el ergativo funciona de una forma o no funciona. No lo sé yo. Pero es lo más importante, las 3 cosas importantes es: necesitamos modelos, pero no para copiar, sino para transformar, incluso para ver críticamente. Y en el modelo está, el sistema de comunicación del profesor es modélico. Y entonces hay que cuidar cómo nosotros hablamos y cómo nos expresamos en euskera. Segundo, el modelo es la creación de un corpus que puede, si los 600 que estéis aquí, cada uno busca 2 o 3 y
3 por 600, yo que lo cuento todo, pues fijaros, ya tendríamos un corpus maravilloso. Abrís una plataforma y todo el mundo, y nosotros clasificamos los materiales. Y luego vamos a trabajar sobre esos materiales. Un corpus oral de euskera es importantísimo para vosotros, para todas las escuelas de Euskadi. Tercero, una vez agrupamos el corpus por géneros, vamos a ver qué es lo que se puede estudiar en cada uno de ellos. Ya tenemos aquí un trabajo colectivo, gracias a la iniciativa de Leire, fundamental. Y a mí me gustaría, me haríais un regalo en el fin de mi carrera, que me retiro el año que viene, vendría aquí a Euskadi para trabajar sobre el corpus. Me haríais un regalo si constituís un corpus oral en euskera. Aprendería finalmente el euskera con vuestro corpus. No sé si... Bueno, ez dakit, korpusari buruzko galdera zehatz badaukat. Una pregunta sobre el corpus, ahora te la traduzco. Ea korpus horretan benetako testuak bakarrik jaso behar diren, testu egokituak, edo eskolarako propio sortutako testuak. La pregunta es si en este texto tenemos que recoger solo textos auténticos adaptados o textos creados propios para la escuela. Sois profesores y nos inspiramos de lo auténtico, pero vamos a fabricar textos inspirándonos de lo auténtico. ¿Qué pasa? Si tú, voy a daros un ejemplo. La primera vez que yo trabajé sobre la exposición oral, en mi equipo tuvieron la nefasta idea de querer únicamente auténtico y tomaron conferencias de profesores universitarios y para secundaria no funciona. Entonces yo fabriqué conferencias inspirándome de las conferencias de los profesores de secundaria. O sea, inventar a partir de lo auténtico. O sea, lo que no podéis hacer es inventaros un euskera que no existe. Eso no. Pero la adaptación, o sea, la existencia de un corpus auténtico es importantísima, pero fabricar también. Justo antes de ayer, hasta las 2 de la tarde, estaba dando clases en Ginebra. Y estaba dando clases a un grupo de futuros profesores y ¿qué es lo que hicieron? Porque ha habido una parte de la pregunta que no he contestado. Es producción inicial, porque producción inicial o no en las secuencias. Es verdad que siempre no se puede hacer, pero es genial poderlo hacer. ¿Por qué? Os doy 2 ejemplos. Ayer uno de los grupos de alumnos grabaron a niños de tercero de primaria dando en la televisión una receta, un plato, crepes, ya sabéis que es un plato bretón, pero muy extendido en Francia, ¿no? Y es interesante porque la receta es sencilla, ¿no? Pero lo que veíamos es que ya escritos el título, los ingredientes, los utensilios y las etapas para realizarlo, pero realmente funciona un poco de una forma distinta. Hay un incipit, no sé si se dice incipit en castellano, hay una abertura de decir, vamos a preparar crepes y las vamos a hacer para tal fiesta y el crepe es de tal tradición. Es para que... Y en parejas los niños explicaban la receta. Claro, e inmediatamente vimos que tal como lo explicaban, en lugar de salir crepes podían salir magdalenas. Pero ¿cuál es el interés de hacer una evaluación inicial de lo que ya saben hacer? Es ver lo que utilizan, porque eso ya lo saben, y no vamos a enseñarles lo que ya saben, y felicitarlos por lo que hicieron. Pero vemos la posibilidad de transformar el léxico casi técnico, porque el tipo de sartén es una sartén especial. Los verbos de acción para hacer la receta son particulares. Hay que dar las cantidades, etc. Y hay una serie de elementos que se pueden evaluar para luego concentrar el trabajo en aquello que todavía no saben hacer. O sea, es tan sencillo como decir,
observo lo que hace para ver lo que no sabe y ayudarlo en lo que no sabe. O sea que yo soy partidario de la producción inicial. Claro, no sé, hay veces que no se hace. Se dice, bueno, los preparo. Es que no sabrían hacer nada. Yo raramente los veo que, o sea, puede haber resistencias y lo que nosotros decimos, una conducta, lo digo en francés, conduite d'évitement. Cuando uno no sabe, evita entrar, excepto gente atrevida como yo, que aunque no sepa euskera, hago como si lo supiera. Pero que también es interesante en las lenguas, atreverse, lanzarse y darle la fuerza para que se atreva, porque esas dimensiones afectivas juegan un papel en el aprendizaje de la lengua. Pero fuera de las conductas que tratan de evitar, cuando uno no sabe hacerlo, trata de escaparse porque le da vergüenza o no quiere hacerlo, y hay que trabajar eso también en el oral, vale la pena siempre ver lo que ya sabe hacer el alumno. Y cuando intuitivamente los profesores dicen, es que no sabe tal cosa, yo digo, vamos a ver si es verdad. Pues muchas veces se equivocan. O sea, no os fiéis de la nariz, del olfato, observar. Y siempre nos sorprenden los alumnos, siempre pueden más de lo que aparentemente. Y yo doy mucha importancia a eso. Pero bueno, no hay un único dispositivo. La secuencia didáctica es uno. Olvidaros de la secuencia didáctica, crear dispositivos. Yo creo que ha dado pruebas de que tiene un interés, pero hay otras posibilidades, pero serán las vuestras. Eskerrik asko. Vale, yo creo que igual podemos abrir el turno, igual es un poco pronto, Nik igual tenemos más preguntas, pero... Hitza eman baino lehenago, igual bukaerako galdera prestakuntzari buruzkoa. Que igual, antes de dar la palabra al público, la última pregunta que habíamos comentado sobre la formación del profesorado. Bueno, esa sí que quiero responder, si me dejáis. Orduan, la formulo. Chuleta behar dut. Podía preguntártelo yo a ti. Sí. Iñaki, después de tantos años de experiencia aquí, en Navarra primero, después aquí, ¿qué aspectos son los que tú consideras fundamentales para la formación continuada del profesorado? Uy, ez dakit ba. A ver, idei batzuk, unas ideas. Yo creo que compartimos. Una es la colaboración. La compartimos. En eso vamos a colaborar. Colaboración que es importante. Somos una comunidad discursiva y los alumnos van a pasar de la señora aquí a mi derecha a la señora de la izquierda. Y que es importante crear y fomentar esa comunidad a pesar de que los valores puedan ser un poquitín diferentes, con un lenguaje común y con una perspectiva común. O sea que para mí la colaboración es importante, pero es una colaboración que implica para los profesores de euskera, para los profesores en Euskadi, sentir que forman parte de una comunidad en que profesionalmente consiguen comunicarse entre ellos y avanzar conjuntamente. Sí. Otra idea podría ser partir de las prácticas, de la reflexión sobre las prácticas, buscando la mejora de las prácticas. Muy bien. Fijaros, yo he hecho una investigación en la que durante un año he grabado todos los profesores en formación inicial del profesorado de primaria y de segunda de los 7 cantones de habla francesa en Ginebra. Son muchas horas de transcripción. ¿Y qué es lo que quería saber? Quería saber qué es lo que hacen, no para evaluarlos y decir que son buenos o malos, no. Y me he dado cuenta, o sea, si partís una manzana, veréis que se forma una estrella de 5 puntas. Es para que os acordéis de los 5 aspectos. Trabajan todos 5 tipos de saberes. Hay unos que aquí no me interesa desarrollar, que son
evocan cuáles son las prescripciones, los programas, los currículums. O sea, ya que vais a trabajar como profesores, tenéis que conocer los programas escolares, las obligaciones. Bueno, pero trabajan sobre todo sobre saberes sobre el alumno, psicolingüística, y cómo evaluar lo que el alumno sabe decir en el oral, cómo evaluar saberes sobre la disciplina, es decir, saberes sobre la enseñanza del euskera, y sobre el euskera, las características del euskera. Pero entre esos saberes se prioriza, y es lo que trabajan más, los saberes sobre dispositivos para enseñar. Es decir, cómo se enseña tal aspecto, tal otro, y cómo se crean dispositivos para enseñar. Pero el quinto, proporcionalmente, es el más reducido y es el que yo pienso que se tiene que desarrollar más, que no son cuadros teóricos sobre la disciplina, sobre el qué enseñar o el cómo enseñar, es partir de los saberes de experiencia, es decir, la alternancia con las prácticas, es la gestión de las prácticas. Sois vosotros que tenéis 20 años de experiencia, cuando entra un alumno, es cómo transmitir los saberes de experiencia, muy heideggeriano, fenomenológico, es cómo movilizar en la formación del profesorado las prácticas y los saberes de experiencia. Y yo le doy una importancia fundamental y soy partidario de que en la formación inicial tengan un máximo de prácticas y que la profesión esté implicada en la formación. Si hablo de la formación continua, voy a decir que ahí tiene que circular los saberes. Hoy soy una persona privilegiada, vengo de fuera, no sé nada y me dejáis hablar más que a nadie, lo cual es alucinante, pero es un poquitín así. Pero en realidad lo que me interesa es sacaros el moco de la nariz, disculpad que es muy vulgar, pero es que vosotros habléis de vuestras experiencias y que vuestras experiencias sean tomadas como una base para el trabajo futuro. Es decir, que yo hablo de circulación, no soy el único, de circulación de saberes. Estamos trabajando en la formación entre adultos. El adulto no parte de cero. Hay una tendencia a reproducir lo que él recibió cuando era alumno. Es un poco un sistema reproductor y la formación no puede tomar como modelo simple reproducción de lo que nosotros recibimos. Espero una relación más crítica con lo que hay que hacer. Pero soy partidario de observar, analizar las prácticas y reflexionar, un retorno reflexivo sobre las prácticas para avanzar. No solamente eso, porque eso puede ser un poco individual y casi clínica de vuestro trabajo, es la autoconfrontación para yo mismo ver si lo hago bien o no. No. Yo no lo hago para que tanto esa vuelta sobre sí mismo individualista. Yo soy partidario de hacerlo para compartir y aprender de lo que hace mi vecino. Es decir, en las investigaciones actuales, os resumo la investigación actual. Hay un problema en Ginebra y es que llegan cada año muchos alumnos nuevos. Arribantes. Etorri berriak, recién llegados. Recién llegados. Y en primaria se les deja a medio tiempo en la aula de acogida. Bueno, no hay aula de acogida hasta los 7, 8 años, de 8 a 12 es medio tiempo. Pero ¿qué pasa? Que la comunicación entre los dos no siempre funciona bien. Y en secundaria exageran un poco y tienen derecho a 1 año o 2 años separados. Yo no soy partidario de eso, y es una forma de segregación,
pero lo podíamos discutir. Bueno, da igual. En la investigación, ¿qué hacemos? Vamos a un centro, buscamos voluntarios y nos dejan observar cómo trabajan con los recién llegados. Y organizamos un focus group. Reunimos los profesores, los investigadores y venimos con un análisis de la grabación. Y decimos las cosas que funcionaron perfectamente y algunas cosas que nos cuestionan. Y hay un diálogo entre los unos y los otros. Y entonces se plantea qué podemos hacer para que funcione mejor. Porque fíjate, estamos con el mismo alumno y aquí estamos haciendo esto, aquí hacemos, y no hay ninguna coordinación, bueno, lo que sea. Y el focus grupo sirve para comunicarse, pero al mismo tiempo para elaborar nuevos dispositivos. Esos dispositivos, os he hablado, es el pasaporte del oral y el pasaporte de lenguas. Y se vuelve a la práctica para ver si tiene un impacto las novedades, las innovaciones, y al final se hace otro balance, focus group, para ver si ha habido un progreso y evaluar los progresos. Esa es una investigación. Pero aquí podría ser mucho más sencillo. Es decir, se puede crear una red en el que se comparten experiencias, sabiendo que si es verdad el análisis que nuestro famoso Iñaki nos ha hecho de que hay un problema actualmente sobre los usos orales y que tenemos un objetivo colectivo para desarrollar los usos orales, tanto en primaria como en secundaria, se pueden crear plataformas y se puede compartir las mejores experiencias y rentabilizar esas experiencias. No sé cómo lo deberíamos hacer concretamente, pero yo aquí en Euskadi lo veo mucho más grande que en Ginebra. No vamos a ser mejores aquí en Euskadi que los suizos. Te pediría que completaras el análisis que has hecho, que me ha gustado mucho, con dos cuestiones. Una es, parece que eso lo que propone es un proceso continuado. Sí. Y que se articulan una colaboración entre lo que podría ser las personas del propio centro y personas que ayudan a la reflexión al centro. Teóricamente, no es novedad, consideramos que la formación tiene que ser permanente. Tenemos que estar, incluso los calvos, haciéndonos la permanente constantemente. Permanente porque es una verdad. O sea, yo estoy a punto de retirarme y cada día, en algo que coincido, no soy nada cartesiano, pero la duda metódica es algo que es fundamental, no solamente para la ciencia, pero también para la profesión. Yo creo que, sin ser cartesiano, como lo es Chomsky, sí que algunos aspectos del método son importantes y sobre todo para todo investigador y para todo profesional, dudar para mejorar. Lo que pasa es que hay que ir mucho más lejos que eso. Y a mí me parece que la formación permanente, lo que nos... O sea, voy a decirlo de otra manera. Yo creo que el profesor aprende enseñando y aprende de los alumnos, pero que esa experiencia no la compartimos suficientemente. Es decir, que yo ayer di un aula y salí con la impresión de que estaba aprendiendo algo con la gente a quien estaba formando. Pero ellos estaban trabajando con alumnos y salieron con la impresión de que gracias a la observación de los alumnos estaban aprendiendo ellos. A mí me ha llegado a pasar que algunas cosas las he comprendido mejor cuando las he tenido que enseñar. Bueno, pero todo eso forma parte de la experiencia. Y la experiencia es muy difícil de transmitir, hay que vivirla, pero se puede compartir. Entonces, doy importancia al aspecto permanente, a continuar siempre en ese proceso y movilizar los saberes de experiencia. O sea, claro, los saberes teóricos son importantes, pero los saberes de experiencia también. Con un aspecto delicado es que a veces la experiencia también nos engaña.
Entonces, hay que jugar también dialécticamente combinando diferentes saberes. Si, por ejemplo, mi experiencia va en un sentido, pero la teoría y las investigaciones van en el sentido contrario, ahí tengo que cuestionarme también. O sea que doy mucha importancia a la experiencia y al análisis de las prácticas, pero siempre dando referencia a los saberes que existen y a cuestionar otros saberes teóricos sobre el mismo tema. Vale. Ez da beste galderarik Eskerrik asko. No, por mi parte, yo cojo notas, Joaquín. Bestela, igual ja, jendeari emango diogu galderak. hitza, nahi duenak esku altxa eta mikroa helaraziko diote. Nahi baldin badezue euskaraz galdetu guk itzoliko diogu Joakini. Eta bestela frantsesez, katalanez edo eta gaztelaniaz ere galdetu dezakezue. Bai, hemen badago Bai, esku bat. mikroa, bai, badoa Marilu. Marilu es compañera nuestra, Si lo dice, no es profesora de secundaria y compañera nuestra en asesoramiento en Bilbao. Ha recibido la pregunta a través de Twitter. O sea, es una pregunta que ha formulado alguien del público, pero a través de Twitter. Bai. Bai. Bueno, Twitter bidez, ahozkotasunari erreferentzia zuzena egiten dion galdera edo aldarrikapena heldu zaigu. Holan dio, noizko ahozko probak unibertsitatera sartzeko hauta probetan. Ni galdera hau ez dakit nori esleitu behar zaion, baina ausartuko naiz egokitzapena egitera. Ze egin behar du gure hezkuntza sailak, ze egin behar du gure hezkuntza komunitateak, galdera honek eskatzen duena errealitate bihurtzeko. La pregunta se ha formulado a través de Twitter y diciendo que para dar importancia a lo oral, la pregunta sería ¿cuándo pruebas orales en las pruebas de acceso a la universidad? La persona que ha recibido la pregunta ha hecho una reinterpretación diciendo qué es lo que tendría que hacer la comunidad educativa para que eso llegue a suceder. Yo creo que el oral, lo que pasa es que es difícil, ¿no? Pero para entrar en la universidad, por ejemplo, voy a decir varias cosas. La prueba para seleccionar la gente que se forma como enseñantes, como futuros enseñantes en la Universidad de Ginebra, pasan por una entrevista oral, en el que uno de los puntos es la evaluación de las aptitudes de comunicación oral y el dominio de las lenguas que se van a enseñar. Bueno, pero ahí es para una profesión particular. En Francia es en el examen de madurez en el que se ha propuesto ahora una prueba oral, una disertación oral, que es un país de las disertaciones para la evaluación. Y fijaros lo que ha producido eso, es que los profesores que no se interesaban para nada sobre la enseñanza del oral, este año a mí me solicitan en todas partes para trabajar sobre el oral porque la evaluación lo exige. O sea que hay un efecto del sistema y es que cuando se exige como prueba final para entrar, de golpe hay un interés mucho mayor en la enseñanza. Bueno, eso son lógicas. Y yo considero que si como funcionarios o como en cualquier aspecto hay una exigencia de conocimientos del euskera, hay que privilegiar el uso oral del euskera por muchas razones. Porque a mí me parece más importante que comprendan un diálogo, que sepan expresarse en diferentes situaciones de comunicación oral, que únicamente si saben escribir. Pero es que para poder escribir
a pesar de que el sistema fonográfico de escritura del euskera sea de una simplicidad bastante grande, yo creo que o sea, la lingüística del siglo XX, voy a decirlo de otra forma, avanzó enormemente cuando dio importancia a los usos orales y a describir los usos de la lengua a partir del oral. A veces hay engaños porque los corpus suelen ser escritos y no orales. Pero en el caso tanto de la selección como de la enseñanza, como de la importancia para la normalización, yo doy mucha importancia al oral. No es que no dé importancia a la lengua escrita y a la lectura, pero es que es casi fundamental para mí. Y yo sería partidario, lo que pasa es que es complicado, porque organizar una prueba oral siempre es mucho más complicado que una prueba escrita. Mira, lo más fácil es el QCR, ¿cómo se llama en castellano? La prueba de... Inducción múltiple. Cuestionario múltiple. Pero no creo que mida las mismas competencias que una entrevista oral o que una grabación oral sobre un tema. Muy bien. Otra cosa que, mientras hay más preguntas, otra cosa que no hemos abordado también, es verdad que las pruebas son orales, generalmente son escritas, bueno, pero cuando trabajamos el oral, las dimensiones escritas orales también están interrelacionadas, es decir, esa es otra cuestión que no hemos ni apuntado igual en el temario, pero que es interesante. Antes se pensaba, el oral es básico para la escritura, y ahora digo, la escritura puede tener una influencia también en la oralidad, o sea, las interacciones son más complejas. Os doy el ejemplo, por ejemplo, si tenéis que trabajar sobre un debate. Si ellos se informan para participar en el debate y sin informarse no pueden participar en el debate, van a leer, y es conocimientos, es lengua escrita, es tener la capacidad de leer un documento en euskera. Ellos pueden primero escribir y tomar notas para participar en el debate. Y entonces es la escritura al servicio de la oralidad. Pero muchas veces organizamos un debate y después del debate, bueno, ahora vais a escribir un artículo sobre el tema. O sea, hay que jugar entre oral y escrito, y la alternancia es interesante. Y que no siempre la influencia es del oral sobre el escrito o del escrito sobre el oral, sino que puede haber movimientos entre las dos. Lo que pasa es que la tendencia, si mi información es buena, es a olvidarnos del desarrollo del oral y de usos que son fundamentales para la normalización lingüística. Entonces, la solución, vaya, es de cajón. Tenemos que desarrollar aquello que nos falta. Bueno, 5 minutu ia pixat gutxio gelditzen zaigu, osea, galderaren bat egin nahi baldin baduzu, aprobetxatu. Decía que ya estamos casi para terminar. Sí que sí, claro. Que aprovechen para poder hacer las preguntas. Eta galderarik ez balego, uste badala, Bai, entzuten da? Bai. Horratzean, barkatu? Segi. Vale. Bai. Bueno, erdeaz esango dut berape ulertu da izien. Yo creo que, bueno, estamos centrados en un debate académico, es evidente, pero creo que no podemos obviar o no podemos hacer un ejercicio de autocomplacencia o de autoflagelo incluso, porque creo que se está depositando en los hombros del profesorado, en este caso, una responsabilidad que no le corresponde solo a las escuelas o a los profesores. Y yo creo que en estos momentos estamos viviendo una realidad que corrobora lo que estoy diciendo. Antes has citado, Joaquín, sí, que en Francia, cuando se produjo la Revolución Francesa, solamente un 20% de la población hablaba el idioma francés y el resto 80% hablaba otros idiomas, ¿no? Como el euskera, el catalán, el bretón. Bueno, después se instauró la escolarización obligatoria con el francés como único idioma, pero la realidad es que 100 y pico años después, en la Gran Guerra, entre el 14 y el 18,
Gran parte de los soldados que fueron a esa terrible guerra, los vascos y los bretones concretamente, gran parte de ellos no conocían el idioma francés y morían literalmente masacrados, además en algunos casos, en muchos casos, por actitudes inducidas por sus propios oficiales porque no les entendían y por tanto los ponían como carne de cañón. A veces no entendían las órdenes, se lanzaba el ataque cuando no había que hacerlo o viceversa. Con esto quiero decir, 100 y pico años después de una escolarización obligatoria en francés, aún había miles y miles de jóvenes, no niños, jóvenes de 18 o 20 años, que no conocían el idioma. Con esto lo que quiero decir es que nos estamos autoengañando o no estamos teniendo en cuenta que en estos momentos la realidad sigue siendo así. Es decir, un idioma se puede aprender en una academia o en una escuela, pero su uso no se generaliza o no se afinca o no tiene un nivel de conocimiento suficiente si a nivel social no se fomenta el mismo. Y creo que en estos momentos, en este país, es evidente que tenemos que dar más pasos y que hay que ir más allá, en el sentido de que hay que explicar a las familias y las instituciones tienen que entender que por mucho que un profesor haga 1000 esfuerzos en clase para que sus alumnos y alumnas conozcan bien el idioma y intente que lo utilicen más a menudo, fuera de la escuela incluso, el efecto es muy limitado. Los niños y niñas pasan una pequeña parte de sus vidas en los centros educativos, después van a actividades extraescolares, después pasan los fines de semana con sus familias, después pasan las vacaciones con sus familias y después, y esto yo creo que hoy en día es más importante aún, pasan miles de horas todos los años con las dichosas tabletas, los móviles y la televisión y Netflix y etcétera, etcétera. Y nosotros estamos viendo en un municipio con un nivel de escolarización en el modelo del 100%, con un nivel de conocimiento del idioma entre las familias superior al 50%, vemos cómo nos llegan niños y niñas que no saben castellano, nos llegan a primero de primaria. Es decir, cuando el primer día el andereño o el profesor entra a clase y les empieza a hablar en castellano, hay niños que se quedan con los ojos como platos, porque no entienden lo que les está diciendo ese profesor y es algo completamente ajeno a ellos. Hay otros que lo han oído porque algún abuelo, algún tío, alguno de los padres habla castellano. Pero estamos viendo cómo esos mismos niños, en 2 o 3 años, cuando han estado toda la vida hablando en euskera únicamente entre ellos, empiezan a hablar en castellano. Y desde luego no es porque en los centros educativos se haga algo mal o no se pueda llegar a fomentar ese uso. Si es que no sabían castellano 2 años antes. Y ahora te vienen hablando en castellano y encima muchos con acento latino. ¿Por qué? Porque lo han aprendido con YouTube. Entonces yo creo que tenemos, y si aquí hay representantes institucionales, aprovecho la ocasión para lanzar un poco ese órdago, ¿no? Tenemos que hacer algo mucho más allá de las escuelas y a nivel social también, porque también todos sabemos que en este país el uso del euskera pues no solo está relegado a un segundo plano, sino que en determinadas circunstancias, pues bueno, tienes que pensarte muy bien si hablas en euskera o en castellano, ¿no? Por ejemplo, ante los agentes de la autoridad, todavía hoy en día sigue habiendo personas que son multadas en este país por dirigirse a un policía autonómico, no estoy hablando de la Guardia Civil ni de la Policía Nacional, con esos ni pensar, y se ponen multas por dirigirse a ellos en euskera. O hay sindicatos que presentan recursos ante la justicia porque por ley se quiere obligar a todo aquel que quiera ser policía municipal a conocer un nivel muy básico de euskera. Es decir, ¿qué perciben nuestros niños y nuestras niñas? Pues que el euskera es solo para utilizar en determinados ámbitos, es decir, con la profesora, con el profesor, con los padres si lo hablan en casa, pero a partir de ahí pues ya empiezan a tener sus dudas y llega una edad, con 8, 10, 12 años, en la que el euskera pues, es más un problema todavía en muchos casos que una ventaja. Entonces, fuera del ámbito académico o dentro del ámbito académico, que es a lo que os habéis ceñido hoy, pero ¿qué se puede hacer para dar la vuelta a eso? Porque yo entiendo que en este momento es fundamental. Sí, lo que tú estás diciendo... Sí. No lo he desarrollado para nada, pero cuando hablé de la ciudad educadora,
me refería exactamente a eso. Y yo nunca he pretendido que sea únicamente la escuela únicamente la situación sociolingüística del euskera es importantísima, no hay que negarle la importancia, pero necesita que el desarrollo de los usos se desarrolle más allá de la escuela. Y hay acciones políticas y hay acciones ciudadanas que pueden hacerlo. Y hay pequeñas cosas que pueden incidir. Por ejemplo, la creación de juegos en Internet en euskera, la existencia de dibujos animados. Hay cantidad de cosas. Al profesor le toca ser profesor de euskera o profesor de una materia en euskera, pero al mismo tiempo tiene un rol de animador sociocultural que a lo mejor en otros ámbitos no lo tendría. No he pretendido o sea, yo admiro la profesión, eso sí que es seguro, pero no quería flagelar a nadie, ni criticar a nadie. Estoy totalmente de acuerdo contigo, básicamente, con lo que tú estás diciendo sobre la situación. El peso del contexto sociolingüístico es muy grande. Simplemente en mi caso, yo pienso que enseñar también es crear esperanza y yo tengo una visión esperanzada de vuestro futuro, que es el vuestro además. No lo sé. Y no tengo una visión de que sea a golpe de garrote con una... como el terror lingüístico después de la Revolución Francesa, porque hubo terror lingüístico para imponer el francés. O sea, que pienso que las lenguas están para comunicar y no para imponerse, y que vale la pena hacer comprender el interés del mantenimiento y el desarrollo de esta lengua. En eso estoy totalmente de acuerdo. Como animación, pues la verdad es que no lo sé, pero pienso que hay vías para hacerlo. Pienso que existen vías para hacerlo. Si me permites un segundo. Nik zurekin ados, hain zuzen ere, nik uste zuk egin dituzun numero horiek, atera zirela ja aspaldi, duela 35 urte edo, Iñaki, publikatu zenean Eskola Hiztun Bila liburua, jardunaldi hauei izen eman zien liburua, eta kalkulo horiek zenbat ordu ematen zuen ikasleak, eta 15-16 ordun formulatu zenuten, ez da. Hain zuzen ere horregatik jarri ziret martxan hizkuntza normalizazio proiektuak, eta hizkuntza normalizazio proiektuetan perspektiba didaktiko ez ezik, saiatzen gea perspektiba zabaltzen, eta edo lehen aipatu ditudan alderdi, nolabait murgiltze prozesu zubia ondo garatzeko proposotu ditugun 4 zutabe, gaur desde luego zutabe didaktiko metodologikoan nahitu gea, baina aipatu ditugu motivazioaren zutabea, familia eta komunitatearekiko lankidetza. Eta, karo, jardunaldi honetan, irakasle jendea gaude, eta gehiago jarri gea pentsatzen zer egin dezakegun eskolatik, baina desde luego, ni bat nator zurekin, eskola bakarrik ezin du, gizarte mailako erronka bada, baina eskolatik ere, lankidetza horretan, geurea ere badagoela gure inguruko gizartean zirikatzea, gertukoenean, normalean, lankidetzak aktibatzea eta Joakinek proposatu dituen hiri hezitzaileen bide horretatik, aurrera egitea, gero ja, makro mailan ere badaude beste faktore batzuk, eta bideak, eta ja pixkat eskapatzen zaizkigunak, baina, bueno, hiritar bezala ja ez igual irakasle bezala, baina hiritar bezala ere hortan saia gaitezkera egiten. Eskerrik asko zure aportazioagatik. Eta iruditzen zait, pena dela, denbora bukatu zaigula, Josebak esango du behar da pixa bat hemen, nahi, ez gabe, eskerrak ematea Leireri, eta eskerrak ematea bere xiki Joakini, egin duen aleginagatik, atzo, ordu bitan zegoen klasia ematen, bidai luze bat egin du gurekin egon izateko, ordu txikitan aliatu zan Donostiara, eta bihar ere korrika jungo da, eta bitartean ere segituko du gurekin lanian, eta orduan, eskerrik asko zuei ere, eta...